Luego tengo a la arteria axilar después de que pasa el borde externo de la primera costilla. Se convierte en arteria axilar hasta el borde ínfero externo del pectoral mayor, ¿verdad? Más o menos a esta altura, porque se viene a insertar la correa bicipital, entonces a esa altura. De aquí para acá es humeral o braquial y de aquí para acá es axilar. En cuanto a la arteria axilar, sus relaciones ya ustedes las saben. La más importante y la más llamativa siempre es que pasa entre las dos ramas del mediano, tal cual está ahí, ¿verdad? Le hace como un ojal o una horquilla al mediano. Perdón, a la arteria axilar. En las piernas. Entre las ramas de la arteria axilar vamos a tener la primera que da hacia abajo, que es la arteria circunflejo humeral. arteria mamaria externa o torácica externa, que es la que tengo ahí, ¿sí? Mamaria externa o torácica externa. Sale de la axilar. La siguiente rama que va a dar va a ser hacia arriba, bueno, también casi que hacia abajo, pero aquí está hacia arriba, que es el tronco tirocervical, el que estoy pinzando, tronco tirocervical, de los cuales aquí yo veo dos ramas torácicas, una para el pectoral mayor, la otra para el pectoral menor, y acá hay otra ramita que también ha de ser para lo mismo, y la otra rama que es la rama acromial o sea, acromial del tronco acromiotorácico, porque se llama tronco acromiotorácico de las ramas torácicas, que tenemos la pectoral mayor, pectoral menor, y la rama acromial de la acromiotorácica. Rama acromial que se divide a su vez en dos, una rama para el propio acromión y la otra rama que es para la articulación glenohumeral. Rama para la articulación glenohumeral y rama para el propio acromión. Por lo tanto, rama acromial del acromiotorácico. Y por acá tenemos las ramas torácicas. Este que está por detrás de ese es ¿Cuál? el nervio, el otro, el que está Este. Ajá. No, ¿Eso es? esto es vena. Vena. Sí. No es que está desembocando en la vena. Vena subclavia. Sí, sí. Son venas. ¿Estamos claros hasta ahí? La siguiente rama que da la arteria axilar va a ser la arteria torácica lateral. Colaterales, torácica lateral. Si se dan cuenta, estamos por la parte lateral del tórax. Torácica lateral. Y a su vez, al final va a dar dos ramas. Una circunfleja humeral posterior, se va hacia atrás, acompañada siempre del nervio circunflejo o axilar. Entonces tengo el nervio circunflejo y la arteria circunfleja humeral posterior, circunflejo posterior. Así es, se va hacia atrás y otra vez pasa por el triángulo húmero-tricipital. O cuadrilátero. Sí, cuadrilátero. Cuadrilátero. Perdón, entonces, cuadrilátero. Mala mía. Y por delante está dando la arteria circunfleja anterior. Bueno, una es anterior y la otra es posterior. Son dos ramas diferentes. Anterior, posterior. Y la de acá es la torácica lateral. Está clarísimo. Anterior externo. Continuando como arteria axilar, ya se convierte en arteria humeral, de la cual vamos a mencionar simplemente tres ramas importantes colaterales de la humeral, siempre por la parte interna del brazo. Es decir, si yo me palpo a este nivel, voy a sentir el pulso de esta arteria, de la arteria humeral, que es el pulso humeral o pulso braquial. Que se toma la atención. Apenas nace o apenas se continúa como como arteria humeral, disculpen, da una rama que es la arteria humeral profunda. Arteria humeral profunda, ¿sí ven? Sí. La humeral profunda se dirige a sí mismo igual que el nervio radial. Si tengo aquí la humeral profunda, por acá atrás tengo el nervio radial, el que está ahí. Nervio radial, este es mediano por si acaso. Nervio radial, si ven que va acompañándose de la arteria humeral profunda, los dos se van hacia atrás y se distribuyen por el canal de torsión. Y bueno, se forma lo que está allá después de que pasa la arteria humeral profunda, que lo dibujé ahí medio, y meter está mejor, pero bueno, formando lo que son los circuitos. Claro, ¿verdad? Esa es la arteria interna o la rama colateral interna. En cuanto a las ramas colaterales externas, tenemos dos. Por debajo nace la colateral interna superior de la humeral o cubital superior de la humeral. Y por debajo tenemos la arteria
colateral interna inferior de la humeral o cubital inferior de la humeral o de la braquial. Ambas dos. Esas son colaterales. Esas son las tres colaterales y únicas que da la arteria humeral en el brazo. Suele haber una tercera rama que es bicipital, pero aquí no está, que suele ser constante, pero no está, siempre se da hacia adelante. Hasta ahí 3 ramas, ¿verdad? Bien, entonces ahí tenemos el dibujito, arteria humeral profunda y las 2 cubitales, o colaterales cubitales, más o menos, que van a servir para formar luego los ¿cómo que se llama? Los circuitos arteriales del codo, epitroclear y epicondilo. ¿Cuánto tengo? ¿Ustedes tienen clases después de las 5? No. Solo me tomaría 10 minutos más, pero no creo, voy a tratar de terminar en 20 minutos. No importa. Sí, Igual también sí. tengo clases, sino que Siga nomás. quiero terminar. A nivel del codo, en el canal bicipital interno, si ven, interno, se divide en 2 ramas terminales. Arteria radial, hacia afuera, cubital y profunda, o sea, hacia adentro y profunda, cubital. La arteria radial discurre entonces por encima del pronador redondo, una vez que nace, a veces por debajo del supinador largo, acompañándose siempre de la rama anterior del nervio radial. ¿Sí? Rama anterior del nervio radial que va por debajo del supinador largo, se acompaña de la arteria radial. Bien. Va por debajo y por dentro del supinador largo o braquio radial y llega a nivel de la muñeca. En la muñeca se hace posterior, si se dan cuenta que se hunde o se mete, se va hacia la región dorsal. Si yo lo pongo en posición anatómica sería posterior. Cuando se va a la región dorsal vamos a buscar la arteria radial. Aquí, aguanta un ratito, antes de pasar ahí. Antes de que se haga posterior pasa entre 2 tendones, tendón del palmar mayor y el tendón del braquio radial. Entre los 2 tendones encontramos la arteria radial. Por lo tanto, entre los dos se forma lo que se conoce como el canal del pulso. Canal del pulso. Si yo lo busco acá, busco los 2 tendones, uno por fuera, otro por dentro y palpo. Claramente siento el pulso de la arteria radial. Si ustedes lo quieren hacer, para que vean que no les cuento. Vamos acá. Tendones, palmar mayor y braquio radial, que es el que está ahí, que ya mismo ni existe. Braquio radial, palmar mayor, entre los dos, arteria radial. Se hace posterior a nivel de la muñeca. Si se dan cuenta, se va hacia atrás, se hace dorsal. Y encuentro la arteria radial. Ahí estoy hablando ahí. Arteria radial. Se ubica entre 3 tendones. Si yo lo pongo en posición anatómica, tendones hacia afuera y tendones hacia adentro. 2 tendones hacia afuera. Extensor corto del pulgar, abductor largo del pulgar. Y por dentro, el extensor largo del pulgar. ¿Sí ven lo que hace? ¿Sí ven lo que hace? Y se ven lo que hace. Uno es extensor, extensor y abductor. Es diferente el movimiento. Los dos se lo llevan como para atrás y este se lo hace como para adelante. ¿Sí ven? Abductor, extensor y extensor. Abductor largo, extensor corto, extensor largo. Entre esos 3 tendones se forma lo que se conoce como tabaquera anatómica, ¿sí? Que es eso que está ahí. Se forma ahí. Entonces este sería el tendón del extensor largo y por acá tendríamos 2 tendones que son, si yo toco ahí, pulso la arteria radial. Perfecto. Una vez que pasa hacia posterior, entre el pulgar y el índice se vuelve a ser anterior, es decir, va por aquí y se vuelve a ser anterior, ¿sí? Le da la vuelta al dedo gordo, al pulgar. Y hace 2 cosas. La primera, se continúa como arteria radial propia por debajo de los tendones. Y la segunda, da una rama, sostén ahí por favor, da una rama que es la arteria radiopalmar, ¿sí? Rama terminal, radiopalmar, y se hace también propia por debajo de los tendones. La que tengo aquí es la radiopalmar de la radial, que se une a la arteria cubital propia. Arteria cubital propia. Forma el arco palmar. Radiopalmar con la cubital propia, que forman el arco palmar superficial, ¿sí? Y de este arco salen las arterias interóseas, se dan cuenta entre los 2 dedos, y obviamente aquí estarían 2 huesos, pues, ¿no? Por eso se llama interósea. Interósea, interósea. Y cada una de estas ramas da las dichosas digitopalmares. Buscar. Arteria digitopalmar, bueno, está cortada. ¿Y cómo se le diferencia del nervio? ¿Está por Porque arriba esto es o una no? arteria y acá está el nervio.
Qué fácil. Acá tenemos a la arteria, chiquita. Por detrás de los nervios. Una arteria que es la rama, Palmar. ahí se ve, Ujú. que son las ramas digitales. ¿Cuál es el nervio? El nervio es delante. este. Ajá. Si Está lo por hablo, arriba. está al lado de acá. Es que van pegados porque no están bien disecados. Por eso se hablan al igual. Pero si yo hablo estoy hablando El esto, nervio. que esto es mediano. Sí. A diferencia de que yo hable lo de acá, Sí. que estoy hablando más la arteria, sino Sí. que están pegados los dos. Ahí van un solo paquete. Entre las colaterales de la arteria radial que me interesan principalmente es una, que es la arteria radial, arteria recurrente radial anterior. Si vemos allá más o menos el dibujito, recurrente radial anterior, buscan la recurrente radial anterior, que se va a unir con una rama anterior de la humeral profunda, ¿sí? Se va a unir a ese nivel, obviamente por acá, pero no voy a ir a buscar. Recurrente radial anterior que se une a una rama que viene hacia adelante de la humeral profunda. Bien, hasta ahí estamos claros. El resto de ramitas que da son ramitas para los músculos. Músculos de la región externa, pues no. Bien. Arteria cubital. La arteria cubital cuando nace se dispone por debajo del pronador redondo y por encima del músculo flexor profundo de los dedos. Profundo, ahí ya no hay nada más. Profundo, acá está el superficial. Flexor profundo de los dedos. Entre los dos sale al antebrazo ya como tal y se dispone por debajo de los músculos de la región superficial. En este caso sería por debajo del flexor superficial de los dedos. Entre los dos, ahí va la arteria cubital, ¿verdad? Se hace más hacia adentro y se acompaña del nervio cubital. Los dos van juntos, ¿sí? Y se ubican por debajo los dos del cubital anterior. Si saquemos el cubital anterior, obviamente debería estar más acá, pues no, pero se mueve. Los dos discurren por debajo de estos y de todos los tendones que ya hemos visto en la región superficial y se dispone entre palmar. Mentira, porque este no es palmar. Esto es flexor superficial. Esto va hacia abajo. Es ahí. Estos dos van por encima. Ahí. Se disponen juntos el nervio y la arteria radial entre el tendón del cubital anterior y el tendón del palmar menor, ¿sí? Entre el palmar menor, tal cual está ahí. Obviamente ya aquí hay un ligamento que se junta y forma lo que es el otra vez canal de Bouillon. Retináculo. Es de pila. Busquemos acá la arteria cubital. Saco el Flexor superficial. cubital anterior y busco la arteria. Este sería nervio cubital. Por fuera siempre está la arteria radial, siempre más hacia adentro el nervio cubital, por fuera la arteria cubital. Radial. Cubital. Tengo aquí la arteria cubital, es la misma. Acá tengo el nervio cubital que es diferente. La arteria cubital se continúa y hace dos cosas al igual que la radial. La primera, se vuelve cubital propia para unirse con la radiopalmar, que fue la que mencionamos en este momento, y formar el arco palmar superficial. Eso Y sí. da una ramita chiquita, que es la que está ahí, la que está dando. ¿Esa se logra ver? Sí. Ya, arteria cúbito palmar. La arteria cúbito palmar. Esta chiquita. Que si se dan cuenta se va hacia profundo. Se Y hace el mete. arco palmar profundo. Exactamente. Y se une esta vez a la radial propia, que está por debajo de los tendones. Y se une a la cúbito palmar. Y forman por debajo de los tendones el arco palmar profundo. Pero ahí no se ve. Superficial y profundo, no, ya ahorita ya no lo voy a La buscar. que está con el... Superficial y profundo hacen lo mismo, dan interóseas, solo que el profundo da perforantes para los músculos interóseos. Y el resto es lo mismo, la introducción. Entre las colaterales de la cubital tenemos principalmente dos que también están dibujadas ahí. Tronco de las recurrentes cubitales y el tronco de las interóseas. No sé si se logra ver en el dibujito. El primero, tronco de las interóseas, clarito ahí, que da dos ramas. La interósea háblelo ahí, doctora, pero no mucho, no lo presione tanto tampoco. Exactamente. Tronco de las recurrentes cubitales. Cubital, tronco de las recurrentes cubitales. Una cubital, o sea, recurrente cubital anterior y recurrente cubital posterior. Posterior, bien chiquita, anterior. Son dos, no la lee mucho. ¿Sí? La anterior se la están mostrando por acá con esta que está acá, que es la
Colateral interna inferior del humeral. Viene por aquí debajo, obviamente bien pegada al hueso, y se une a esta, a la recurrente cubital anterior. ¿Sí? ¿Está claro eso? En cambio la de acá, la colateral interna superior desciende por debajo de todo esto que está por aquí y se va en cambio por detrás y se une a esta que está acá, a la recurrente cubital posterior que se va a hacer posterior. La anterior con la posterior. Posterior con posterior. La anterior con la inferior y la posterior con la superior, de esa manera. Y forman el circuito epitroclear, esas dos. Suelte por favor. Bien. La rama queda la cubital, que es importante, es el tronco de las interóseas, que lo tengo ahí, tronco de las interóseas, arteria cubital, tronco de las interóseas. Como es tronco de las interóseas, va a dar dos ramas. Interósea anterior, si yo la sigo, miren por dónde va, por la parte interna y tiene que salir aquí, a interósea. Lo blanco que ustedes ven es membrana interósea. Arteria interósea anterior, arteria interósea anterior, y por acá sale la arteria interósea anterior, ¿sí ven? Y se dispone por detrás del pronador cuadrado, por detrás, ¿sí ven? Pronador cuadrado y se va por detrás y lo irriga obviamente. Y la arteria interósea posterior que perfora la membrana interósea, que es la que yo tengo aquí, interósea posterior, que la lee mucho, creo que hasta la arranqué al otro lado. Arteria interósea posterior. La arteria interósea posterior, por su parte, va a dar lo que es la arteria recurrente radial posterior, que se une a la rama posterior de la humeral profunda. Lo siento si los confundo, pero es algo que deben de saber. Podemos saber, pero no nos pregunta la arteria axilar. Bueno. Se forman los dos circuitos, ya, X. Y por último, para terminar, ¿cuánto tengo? 10 minutos. Para terminar, a ver si me alcanzo bien. Para terminar, a ver, radial, cubital, ya dije allá. Creo que no se me pasó nada por alto. Y por último, para terminar, venas superficiales del miembro superior. Mira, el MB. No se ve toda la M venosa en realidad. Debería, creo que esta es la vena mediana antebraquial. Si esta es la vena mediana antebraquial, esta es la M. Pero no estoy seguro, sino que está pegado. Por lo tanto, del otro grupo le dije lo mismo. Esto es nervio, por si acaso. Nervio antebraquial cutáneo lateral, su rama anterior. Esto es músculo cutáneo. Aquí ya sale como nervio antebraquial cutáneo lateral. Vena radial, vena cubital, es esta que está acá arriba, pero por acá abajo. Vena cubital, ahí está. Vena cubital y vena radial. Si esta es la mediana antebraquial, esta sería la, y esta de acá sería la. Eso es lo que no tengo claro, por eso no les dije, porque no las veo conectadas, a menos que la hayan dañado. Por eso lo dejé así nomás. Vena radial, vena cubital. La radial y la cubital se continúan después de que reciben dos afluentes más, como vena, en el brazo ya vena cefálica y acá vena basílica. No confundirse, vena basílica siempre en la parte de abajo y la cefálica siempre es en la parte de arriba. Cefálica, cabeza hacia arriba, ¿sí? Basílica, cefálica. No confundirse con lo que está al lado, que esto es el nervio antebraquial, cutáneo, medial. Rama anterior, rama posterior. Nervio antebraquial, cutáneo, medial. Como que la vena basílica, y tampoco es lo mismo que el nervio mediano. Perfecto. Estamos ubicados en tiempo y espacio. La cefálica ya saben que se dirige al surco deltopectoral, este es pectoral mayor. Por acá está el surco deltopectoral, acompañado de la rama. ¿Sí ven? Si ven hacia dónde se dirige, se mete al surco. Rama acromial de la acromiotorácica o toracoacromial. ¿Sí? Si se dan cuenta, y aquí se continúa vena cefálica
Acá sale la vena cefálica y termina en la vena axilar, porque su subclavia está de aquí para acá, vena axilar, y de ahí ya como vena subclavia. La basílica hace lo propio y también termina a nivel de la vena axilar. Y ya se continúa como vena subclavia y termina ya lo que ustedes saben. ¿Alguna pregunta?